Saludos, instructora Jimena Vega. Mi nombre es Kevin Borja Tuberquia y soy de la ficha 297-7703. En esta oportunidad quiero presentarle el desarrollo de la actividad características de modos y medios de transporte. Pertenezco a la tecnología coordinación de procesos logísticos. Características de modos y medios de transporte. El transporte es un elemento fundamental en nuestra sociedad, permitiendo la movilidad de personas, bienes y servicios. Existen diversos modos y medios de transporte, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. En esta presentación exploraremos los principales transportes, incluyendo aéreo, terrestre, marítimo y férreo, así como el transporte multimodal y las consideraciones claves a tener en cuenta a la hora de elegir el modo de transporte más adecuado. Modos de transporte. Los modos de transporte se refiere a las diferentes formas en las que las personas y los bienes pueden desplazarse de un lugar a otro. Esto incluye el transporte terrestre, aéreo, marítimo y cada uno con sus propias características y aplicaciones. Medios de transporte. La logística depende de una variedad de medios de transporte para mover bienes de manera eficiente, desde camiones y trenes hasta aviones y barcos. Cada modo tiene sus características únicas que se deben considerar para seleccionar la mejor opción a la hora de hacer un transporte. Ventajas y desventajas del transporte terrestre. Ventajas, vamos con tres. Accesibilidad. A diferencia del transporte aéreo o marítimo, el transporte terrestre puede llegar a casi cualquier lugar, lo que lo convierte en una opción conveniente y accesible para la mayoría de las personas y empresas. Flexibilidad. Los vehículos terrestres pueden adaptarse a diferentes tipos de carga y rutas, lo que les permite ser más flexibles y responder mejor a las necesidades específicas de los usuarios. Menor costo. En general, el transporte terrestre es menos costoso que otras formas de transporte, especialmente para distancias más cortas o dentro de un mismo país o dentro de la misma región. Desventajas. Vamos con cuatro desventajas. Congestión y contaminación. El aumento del tráfico en las carreteras puede provocar problemas de congestión y generar retrasos y altos niveles de contaminación. Vulnerabilidad o condiciones climáticas. A diferencia del transporte aéreo y marítimo, el transporte terrestre puede verse afectado de manera más significativa por las condiciones climáticas adversas, como tormentas, nevadas o inundaciones. Menor velocidad. En comparación con el transporte aéreo o ferroviario de alta velocidad, el transporte por carretera suele ser más lento, especialmente para recorrer largas distancias. Riesgos de accidentes y hurtos. El transporte terrestre conlleva un mayor riesgo de accidentes, siniestros y hurtos, debido al factor humano y a la gran cantidad de vehículos circulando. Ventajas y desventajas del transporte aéreo. Ventajas. Rapidez en los tiempos de entrega. Indudablemente una de las características más ventajosas que ofrece el transporte aéreo es su rapidez en los tiempos de entrega. Sin límites físicos. El transporte aéreo es el único de los medios de transporte que no soporta límites físicos. Transporte muy fiable. Una de las grandes ventajas del transporte aéreo, tanto de pasajeros como de mercancías, es su gran fiabilidad que evita retrasos en las fechas de entrega o pérdida de mercancías. Largas distancias. No hay otro medio de transporte en el sector de la logística que pueda cubrir largas distancias como el transporte aéreo. Desventaja. Mayor coste. No hay duda que el medio de transporte aéreo es el menos económico en comparación con otros tipos de transportes. El coste de la infraestructura, el combustible, hace que el transporte aéreo eleve económicamente su precio por encima de las otras alternativas. Menor capacidad de almacenaje.
La capacidad de almacenaje es inferior al transporte terrestre o marítimo. Es una de las claras desventajas del transporte aéreo. Es ideal para cargas medianas o bajas. Restricción de mercancías. El transporte aéreo, por sus específicas características, no puede cargar determinados productos o mercancías que sufren ciertas restricciones, sobre todo en productos líquidos como por ejemplo petróleo y aceite. Ventajas y desventajas del transporte marítimo. Ventajas. Materias transportables. Mediante la vía marítima se puede transportar prácticamente todo tipo de mercancías. Fletes competitivos. Los fletes marítimos de manera general y obviamente en algunos países suele ser el más económico. Capacidad de almacenaje. La capacidad que ofrece el transporte marítimo tiene mayor capacidad de almacenaje que las vías aéreas y terrestres. Climatología. Indudablemente el transporte marítimo es la vía de transporte que sufre menos retrasos e inconvenientes debido a situaciones climatológicas. Más alcance. Teniendo en cuenta la inmensidad del océano, es lógico pensar que mediante esta vía es posible llegar de manera más directa y efectiva al destino. Desventajas. Frecuencia de los trayectos. El barco necesita algo más de tiempo que otras opciones para volver a realizar transporte y en prepararlo para que vuelva a estar en condiciones para navegar. Velocidad. En condiciones normales, el transporte por vía marítima es más lento que el transporte aéreo. Transporte multimodal. Número 1. Combinación de modos. El transporte multimodal implica la utilización de dos o más modos de transporte de manera integrada para el desplazamiento de personas o mercancías. Eficiencia logística. Esta combinación de modos permite optimizar el transporte, aprovechando las fortalezas de cada modo y reduciendo las debilidades, lo que se traduce en una mayor eficiencia logística y una mejor gestión de la cadena de suministros. Número 3. Ventajas competitivas. El transporte multimodal ofrece ventajas competitivas como la reducción de costos, tiempo de transportes más cortos y una mayor fiabilidad en la entrega de los productos. Conclusión. En resumen, hemos explorado los diferentes modos de transporte, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, desde el transporte aéreo, terrestre, marítimo y férreo, hasta el transporte multimodal. Cada opción ofrece ventajas y desventajas que deben ser evaluadas en función de las necesidades específicas de cada situación. Al comprender las características de estos modos de transporte, podemos tomar decisiones informadas y optimizar el movimiento de personas, bienes, servicios de manera eficiente y sostenible.